Hola, hola. Eh, Buenas noches. Estamos aquí los sábados ahora. Cambiamos el día de la fiesta. Ahora el día clásico del carrete. Que vean que somos ñoños nosotros. En vez de estar ahí perreando intensamente, nos ponemos aquí a conversar el apasionante tema de la psicología en vuestro programa Psicología Barata. Saludarlos. Hoy tenemos otro tema intenso, otro tema que raya entre la locura y la normalidad. ¿Ah? Las personalidades fronterizas. Quiero presentar aquí a mi amigo, al cual ya conocen, sí, mi compadre ahí connotado, don Guillermo Soto. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, hola, bien, hola público. Bueno, aquí estamos de nuevo. Agradecer a nuestros suscriptores, nuestros suscritos, los likes, los comentarios también. Agradecer porque eso es lo que nos mantiene. Lo dijimos la semana pasada que tenía que ver un poco con el combustible narcisista. Ustedes son nuestro combustible. No, no, mentira. Ahí vamos a perder como 10 suscriptores. No, esos son Claro. ejemplos que uno va poniendo, no va a propósito. Ya, pues, este sábado, sí, cambiamos los sábados, principalmente porque, bueno, tú agendaste un paciente ya tarde los viernes y yo no estoy viendo en Santiago, estoy viajando solamente los sábados y Mm. ocupo esa noche para hacer esto con mi querido amigo. Eh, Personalidades fronterizas. Sí, como ahí también se conoce y se menciona borderline, estábamos precisamente en esa, eh, hablando de ese tema, está un poco igual confundido, lo aceptamos. Mm. Esto tenemos que construirlo. Pero yo creo que más que entre los sinónimos, porque obviamente borderline, traducido al español, se podría conocer como una frontera o en una línea bordeando. Claro. Pero más que, Limítrofe. claro, más que ver el tema de que si estas son estructuras distintas o no, es más desmitificar lo que también se ha entendido por borderline en este caso, Mm. que igual uno podría entenderla como de esta estructura prima de la psicopatía, pues de lo antisocial. eh, ya. La borderline ha sido descrita durante mucho tiempo como un tipo de estructura que eh, no es ni neurótica y no es ni psicótica, Mm. que caminan esas dos estructuras, que fluctúan ambas, ya que tiene elementos de ambas. Entonces aquí es donde podríamos hacer la distinción, pero basado en este psiquiatra estadounidense con, no sé por qué lo asocio como a una formación chilena, este tipo, porque algo, Ah, o sea, eh, mira, él ah, eh, es un judío, es austriaco. Creo que migró con su familia para el Holocausto acá a Chile. Y su formación fue en la Universidad de Chile como psiquiatra, como médico psiquiatra. Y se formó como psicoanalista en Estados Unidos. ok, Entonces, por eso él, de nacionalidad austríaca, se formó en Chile y en Estados Unidos. Y allá está radicado. ok, muchas gracias por la info, no lo tenía muy claro. Bueno, estaba hablando de Otto Kemper, que en sí Otro es un tiempo. genio. Eh, a ver, él hace una distinción en este libro que se llama Personalidades o desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Él es bien enfático en mencionar de que la estructura fronteriza como tal es una nueva estructura que él logró visualizar, que estaría, claro, frontera entre la psicosis, que en términos más populares es asociada a la locura, y la Mm. neurosis, que es medianamente lo normal, La normalidad. pero que no tiene componentes de ambos. Él define la estructura fronteriza como una estructura estable dentro de su propia Claro, característica. mira, Él dice, perdón, debo confesar que yo tenía esa confusión.
hasta no hace mucho tiempo que yo creía que era como se llama, fronterizo, borderline, era algo que iba como oscilando entre la neurosis y la psicosis, como que tenía elementos de ambas. ¿Mm? Que era como Exacto. este juego, como un paseo que no era ni lo uno ni lo otro, pero no, es algo completamente distinto, que tiene elementos de ambas. No es que la persona esté al medio. No, y en eso se distingue un poco en lo que entendíamos por borderline. Yo lo entiendo Mm, así, porque el borderline uno lo asocia más a la psicopatía, a lo antisocial, como mencioné en un momento, en estas que sí pueden fluctuar, pero él, la fronteriza, lo define como algo estable, con un mm, funcionamiento estable, con mecanismos de defensa que no son ni neuróticos ni psicóticos, son mm, fronterizos, con sintomatología que tiene mucha semejanza a la sintomatología neurótica, pero es propia de la fronteriza como estructura. Eh, mm, Mecanismo de defensa, no sé, tiene componentes que son propios, que sí se encuentran en la neurosis y sí se encuentran en la psicosis, pero tienen su propio funcionamiento de acuerdo a una estructuración yoica distinta. claro. Más, a eso se refiere. Y tampoco se define, si bien este libro habla del narcisismo patológico, también no es el componente principal como sería en esta estructura más psicopática asociada a la borderline. Me Mm. atrevo a decir eso, no estoy especulando. Claro, mira, O hay sea, que pensar también que esto de alguna manera responde más a la lógica de la psiquiatría. Entonces, como sabemos, como hemos comentado en otras ocasiones, la psiquiatría tiene una metodología completamente distinta a la hora de etiquetar, de calificar, clasificar las psicopatologías, que es a través de los síntomas. Entonces, dentro de una lista de síntomas que no representan la estructura por separado, sino que cuando es una sumatoria de varios síntomas. O sea, el que uno tenga un narcisismo patológico solamente no te hace borderline limítrofe. ¿M? Tiene que estar sí, sumado a otra sintomatología. Y de claro. hecho a más de un síntoma. Porque claro, como vamos a ver, son bien parecidos los síntomas neuróticos, los síntomas psicóticos, a estos otros síntomas que son algo completamente distinto. Es como una exacerbación de un síntoma neurótico. Les voy a dar un ejemplo adelantándome Y completamente. una minimización de los psicóticos, así también lo veo yo. Claro, como iba a poner un ejemplo, el tema como de obsesiones, de la obsesión compulsiva que tiene el neurótico. Por ejemplo, no sé, escucha, lavarte las manos a cada rato. Eh, Puede que el neurótico, de cierta manera, igual él se dé cuenta de que esto es algo exagerado y que no está bien. ¿Ah? Él, de alguna forma, lo repite, tiene estos actos repetitivos, rituales, pero por ahí él se da cuenta que esta cuestión es rara. ¿Ya? En cambio, el limítrofe, de alguna manera, lo racionaliza y para él no es un conflicto. Y ahí ya hay una diferencia que puede ser sutil, pero muy significativa a la hora de diferenciar las estructuras. Ya, claro, principalmente porque, digamos, eso tiene que ver con la conformación del yo. Él tiene también, mira, pensemos, tiene mecanismos de defensa que no son ni neuróticos ni psicóticos, son fronterizos, tiene una estructura yoica que no es ni neurótica ni psicótica, es fronteriza, tiene relaciones objetales internalizadas de una manera que no son ni neuróticas ni psicóticas. Aquí quiero hacer un acento porque, bueno, el psicoanálisis sudamericano, por así decirlo, particularmente las potencias, tienen todo este psicoanálisis ortodoxo de Freud y Lacan. Y bajo esa perspectiva se ha olvidado un poco la escuela inglesa, que es la escuela de La Winnicott, Klein. Melanie Klein principalmente, la escuela kleniana.
donde hablan de estas relaciones hospitales que son principales, o sea, son esenciales para poder entender el funcionamiento genotípico que tienen este tipo de estructuras. mm, Porque, ¿qué hablaba Melanie Klein? Que había una relación ambivalente, siempre basada en estos ciclos de amor, odio, culpa y reparación. Lo ujú, mencionábamos el capítulo pasado, donde la base de toda vinculación siempre es un componente agresivo que se va formando con un afecto contrario por medio de las gratificaciones. Entonces la mamá aparece como escindida. Está la mamá buena y la mm, mamá mala. La mamá mala es la que me frustra, me castiga, me quita el pecho y no sé, o me mantiene mucho tiempo sin mudarme. La que no atiende las necesidades cuando estamos en la etapa narcisista Su primaria. majestad el ¿Ya? bebé. Cuando es su majestad el bebé, la madre no siempre está ahí para cumplir la Mm, demanda en el momento exacto. Ahí pasa a ser mamá mala. Ahí se odia. Está mamá buena cuando está todo este vínculo que obviamente está relacionado con el Edipo. Y ojo, es tanta la diferencia que podría haber entre Melanie Klein y el psicoanálisis que lacaniano freudiano, que para ella ya hay componentes superyoicos antes de la resolución mm, edípica, porque están estas fantasías de devoración. Y en la devoración sería ya los inicios esenciales para hablar de un superyo que vendría desde eh, yo lo entiendo como desde lo más instintivo pulsional del bebé. mm, Entonces, este tipo de estructura sí tiene las relaciones hospitales internalizadas, pero esas también están escindidas. Y ahí es donde empezamos a poder detectar también ya los indicios que nos ayudarían a diferenciar entre una estructura neurótica. Es mm, más fácil diferenciar de los psicóticos, porque ahí recordemos que los psicóticos está más asociado a la locura, pero es el síntoma neurótico el que también, el que crea un poco esta tensión de confusión. Como decía Pablo, pues, el síntoma obsesivo. mm, De alguna manera el fronterizo logra defenderse y justificar esta obsesión porque hay una sintonía con una egosintonía con una disonancia, que no es ya muy cognitivo conductual, pero no. Hay como una conexión entre el síntoma y el yo, po. mm, Se defiende justificándolo a través de estas racionalizaciones que dijo él. O sea, yo me puedo lavar las manos porque en el fondo igual hay bacterias, po, ¿cachai? Entonces yo justifico lavarme las manos, a diferencia del neurótico obsesivo de que lo va a ver como un síntoma, lo va a reconocer y no va a estar conforme con eso, va a sufrir, va a mm, gozar, pero va a sufrir. claro. Eh, También haciendo como ya publicidad en nuestro próximo programa, eh, de las características que tiene este tipo de estructura, y por lo cual, no sé, yo me he vuelto muy crítico de la psiquiatría, es que como están estos dos elementos, me da la impresión de que siempre se utiliza como una suerte de comodín, de cuando no sé qué está pasando, borderline, fronterizo. Claro, porque a veces es como muy difícil de reconocer a estas personas, porque por un lado, como tienen elementos que podríamos calificar como normales, y cuando se desbordan se vuelven locos, es muy difícil darse cuenta qué es lo que está predominando aquí, pues, cuál de estas Mm, dos conductas son las que determinan al sujeto y cómo está estructurado. Porque eventualmente todos nos podemos volver locos de repente. Eh, en esta sociedad por sobre todo. Bueno, Deleuze, Guattari estaban hablando de que la sociedad entera es psicótica. Entonces, de alguna forma, si ustedes, después creo, Guillermo, que podríamos hacer como alguna, una especie como de enumeración de la sintomatología, contar cómo son algunos de los síntomas, yo creo que muchos se van a identificar con algunos de los síntomas. ¿M? Eh, pero no los convierte eso en una personalidad, en una estructura fronteriza. Eh, eh, y le iba a hacer publicidad al próximo capítulo que va a ser de antipsiquiatría.
Eso. Sí, lo estamos hablando hace tiempo. Sí, mira, yo también siempre he tenido la misma opinión tuya, que en el fondo Otto Kemper viene a facilitar un poco, a dar una respuesta a esto cuando no sabéis para qué lado va, en presencia Mm. de qué estamos. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar a leer toda su justificación epistemológica que tiene con respecto a esto, sí, pues tiene mucho sentido, porque Sí, también pues, podemos estar en también. presencia de neurosis graves, ¿cachai? Donde también puede ser estar eh, lo- eh, presente un narcisismo patológico. Claro. Pero, ¿qué sucede acá? Tú hiciste una muy buena diferencia hace un rato, bueno, y lo mencionamos, lo del síntoma obsesivo. Mm. También hay componentes fóbicos, síntomas fóbicos en la estructura fronteriza, según Kemper, pero que a diferencia de las fobias neuróticas o de los distintos tipos de neurosis con esta patología fóbica, que por lo general está depositada en un objeto, que es un mecanismo de defensa que va más allá de esta ansiedad que puede generar la neurosis, porque él logra por lo menos depositar esa ansiedad flotante en un objeto, que sería, no sé, po, miedo a la araña, miedo a los ratones, al perro. El, a diferencia de eso, según Kember, el fronterizo tiene unas fobias que están más focalizadas en el cuerpo, que es Mm. más bien miedo a ser observado, miedo a ser criticado, miedo a hablar porque pueden encontrar tonto lo que digo, miedo Mm. a mostrarse. Y eso es normal también que muchas personas tengan dificultades con el hablar en público, pero esto ya es algo súper exacerbado y por lo general estas fobias van enfocadas en temas del cuerpo o con Claro. complejos, ¿cachai? No sé, eh, miedo a que se den cuenta que soy muy gordo, que tengo, no sé, miles de cosas, Estría. ahí te da para pensar. ¿Ah? Claro. Claro, estría. Sí, pues miedo eh, Y ojo se que toma por también, objeto el propio cuerpo, hablando exactamente, en los términos de y ojo que relaciones objetales. Yo creo que también en cierto punto, Kemper también dice que aunque uno pudiese estar en presencia de un tipo de fobia como la que describimos recién, que más fronteriza, no significa que sea una estructura como tal, que pertenezca a este tipo de estructura, sino que Claro, también tiene que estar sumado a otro, y ahí entra lo muy psiquiátrico del poco, hay que muy DSM-4, muy DSM-5, que es la clasificación, que cuente con tantos criterios, si tiene tantos síntomas ya podemos, claro. a ver, Por paja, separado la no mía son. paja. Eso también, pues, por eso te decía que a veces me da la impresión de que le sirve a varios de comodín. Porque también, mira, no sé si responde a factores culturales, a factores históricos, en el sentido de que él viene de una cultura distinta y también de una época que no, a lo mejor no es tan lejana, pero tenía otros paradigmas relacionales eh, en términos de lo social. Me explico, como uno de los síntomas que podría develar una estructura de personalidad borderline, fronteriza, son, no sé, pues estas conductas promiscuas en lo sexual. ¿M? Mm, Las perversiones, y aquí se entiende perversión desde lo más clásico del psicoanálisis, que va desde los temas orales, los besos, el sexo oral, hasta la homosexualidad como una perversión. ¿M? Entonces, claro, creo que el sexo anal, si una persona es promiscua, homosexualmente, ¿cachai? Alguien que es bisexual o no tiene problemas con sus objetos de placer, tendría ya un síntoma limítrofe. O el hecho de ser promiscuo. ¿Eh? sí, Porque en- también otra característica es no poder sostener relaciones interpersonales. Por eso ahora es promiscuo, porque es puro sexo nomás. No hay nada más en el otro objeto. En el otro objeto. sí, que mira, que bueno que toca ese tema, porque es principalmente donde ahí ya me empiezo a alejar ya
de los contenidos, por lo menos de ese libro, porque, claro, bajo este punto de vista, un súper clásico ya, uno dejándolo en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, vendríamos a decir de que el bisexual o el homosexual o las mujeres lesbianas son de estructura fronteriza. Mm. Y no es así. O sea, yo no es que no crea, no, no es así. Porque, claro, le dan mucho este componente sexual, pulsional, muy determinante para este tipo de forma de vincularse. Porque recordemos, como se basa en la teoría kleniana de las relaciones objetales, eh, estaríamos pensando en que la forma en la que él se vincula, como el yo está escindido, como es disociado, fragmentado, es de la misma forma. Entonces, incurriría en este tipo de prácticas que no irían enfocadas a lo que es el destino de la pulsión al final, porque la descarga de un objeto heterosexual. Y ahí es donde Claro. entra la discusión, porque bajo este Y es punto de vista, por genital, ejemplo, claro, exclusivamente ¿qué sería la genital. homosexualidad bajo el punto de vista de Kember? ¿Una defensa ante la castración, entonces? Claro. ¿Algo muy narcisista? ¿No encontrarse con el Narcisismo. sexo opuesto? Sí, po, sería muy narcisista no encontrarse con el sexo opuesto para evitar la castración y mantener esta relación. Claro, ahí entiendo dónde dice lo fronterizo, porque no se atrevió a ser neurótico, ¿cachai o no? Ah, Pero no, no, yo no lo veo de esa forma, ni en la no, pues para homosexualidad, ni en la nada. bisexualidad. Porque de hecho, claro, la gente como que, bueno, quizá en otro tiempo ahora no pasa tanto esto, ese tema del closet, pues, de esta metáfora del closet. Uno entendería que el narcisista quiere mostrarse, po, que quiere que lo vean, entonces no se condice con el tema de estar escondido, de esconder tu deseo. Claro, bajo ese punto de vista yo pensaría que el salir del closet ya sería pasar por la castración. Claro. Oye, hagamos una pausita. Dale, vamos a hacer una pausa, gente, y continuamos con este interesante tema. Ya, volvimos de la pausa, querida audiencia, queridos suscriptores, queridos amigos que nos ven en todo este mundo unido por la World Wide Red. No, World Wide. ¿Qué es www? eh, World Wide Web. World Wide Web, Sí, no web tengo es idea. web. Y eso, bla, 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 ya. Ra, ra, ra. Eh, Ya, Oye, a no nos propósito, dice desviamos. que no, pero No, una cosita, me estaba acordando de los tutores, tres, para usted, Guillermo Soto, y para los que no me conocen también, no voy a cambiar el nombre por otro huevones. ¿No? Eh, Ahora tenemos, bien, sí, estoy bien, ha contento. ido creciendo la familia. Ya, pues, ¿en Lento, qué estábamos? pero seguro. Ya, como te decíamos, no crucemos la frontera, no crucemos el límite, no nos volvamos locos. Sigamos hablando de la estructura fronteriza. ¿Te parece que hagamos como una especie de punteo, ya que explicamos a grandes rasgos, siempre van a quedar cosas en el tintero, en la premisa? Eh, los síntomas, algunos de los síntomas que son como los más significativos por lo menos de este tipo de estructura y tratar de hacer como la diferencia con la versión neurótica y la versión fronteriza, como lo habíamos hecho ya con el tema de lo sexual, de lo obsesivo. ¿Mm? ¿Te Eh, parece? Sí, hoy en términos de lo sexual también, todas estas prácticas promiscuas, aparte de la homosexualidad y bisexualidad, que ya dijimos que no los casamos con eso, por si acaso, para lo que recién se vienen incorporando, que es lo que le criticamos a Otto Kemper. La homosexualidad y la bisexualidad no serían parte de la estructura fronteriza. Pero también luego critican las prácticas, oye, pues, todo esto perverso que no está como enfocado en el al fin último de la pulsión, pues bajo ese punto de vista, el sexo anal también sería Sí, una práctica, una estructura fronteriza, de esta manera como que el weón ahí se empieza a poner fome, pues, a quitarle la onda bacán de lo que es la sexualidad hoy en día. claro, sí, Entonces, por eso te yo decía no me eso. atendería con Kemper ni cagando, o sea, Eh, pero el tipo
Debe ser Eh, un malo balcatre. Bueno, su cultura debe ser así. ignorancia Eh, inglés, pues. ¿Ah? Escuela británica, pues, weón. Ah, sí, no, pero él proviene de otro mundo, de, Ya, del pueblo ya. elegido. Oye, ya pues, estamos Algún día con... vamos a hablar de eso. eh, Siempre se me pasa analizar la película de los 10 mandamientos, pero la de Walt Disney, así es como que la otra vez me mostraron una de las canciones que están en los dibujos animados y son súper fuertes, pues, weón. Ya, pero de ahí en sí, otro momento. sí, La película El Príncipe de Egipto, donde habla del... Ya. oye, ¿y ese Disney no era Bueno, antisemita ese tipo, weón? El Disney. Qué ah, horrible, weón. Oigan, ¿qué no cosa? crean que somos antisemitas nosotros, no, no se confundan. No, para nada. Amamos Aquí, a mira, no Freud. han tratado de todo. Claro, Sí, claro. aquí no han tratado de todo, de todo. Amamos a Freud, pero también odiamos a Hitler, ¿cachai? O sea, por ahí va. Jesús, 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 Señor Jesucristo. Ya, Señor Jesús, ya. Mira, me hablaste de la ansiedad a propósito de que estoy tú muy hablaste de la ansioso. ansiedad, güey. Yo debería, güey. Yo debería ser fuera mí, güey. Sí, güey. Porque ya hablamos del tema de la homosexualidad, dimos el ejemplo de los síntomas obsesivos, ya dijimos que hay una sintonía entre el yo que bien Mm, justifica, racionaliza y defiende cuando empieza a darse cuenta de lo absurdo, a diferencia del neurótico obsesivo que lo reconoce como absurdo, sufre, pero no puede parar de hacerlo, el fronterizo logra sintonizarse con su yo y lo justifica, ¿cachai? Lo racionaliza y en realidad le encuentra un sentido como a mantener el síntoma. Eso es propio de estos locos, mantienen los síntomas, les gusta mantenerlos, cronificarlos. claro, ¿Cachai? no. Ya, Como en otras hablando palabras, de los no temas los del sexo, problematiza, no les causa ninguna extrañeza. Era como el caso este no sé, mira, inventemos una conducta obsesiva más caricaturesca. No sé, el tema de las toallas, ¿cachai? Gente como que estén todas las toallas así como en línea cuando están colgadas, ¿cachai? En los tendederos. Ya eso de verdad que no sirve para nada, no va a cambiar en nada en cómo se secan las toallas, pero hay gente que obsesivamente no puede estar tranquila si las toallas no están alineadas. ¿Ya? Eso, un neurótico, obsesivo incluso, en alguna parte va a cuestionárselo. Va a decir, oye, ¿por qué hago esto? Puta, no sé, me parece ilógico, pero no puedo dejar de hacerlo. En cambio, la estructura limítrofe va a encontrar una razón para eso. Lo va a justificar y no va a sentir por ningún lado que eso es absurdo y no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? Te va a inventar, no, es que de esta manera, no sé, se seca por los dos lados y te va a dar ahí toda una explicación racional de su obsesión. mm, principalmente porque el mecanismo de defensa propio de la neurosis ante la castración es la represión, lo hemos hablado, remítanse los capítulos anteriores, no vamos a definir una neurosis ahora, menos una neurosis obsesiva. Hay Ujú. capítulos anteriores donde hablamos específicamente de eso, Exacto. pero acá el mecanismo neurótico o sea, el mecanismo de defensa ante la castración en las estructuras fronterizas va más relacionado con la decisión, precisamente Mm. por esta ambivalencia de las relaciones objetales internalizadas, desde una puesta en escena o puesta en función diferente. Entonces, claro, po, él en algún momento va a reconocer esto como sintomático, pero va a hacer una reconciliación. El síntoma, el yo se va a reconciliar con el síntoma y lo va a justificar. O sea, en realidad yo pongo las toallas en este punto porque efectivamente se secan más rápido o a lo mejor no se contaminan
los gérmenes del cuerpo de uno con el del otro, ¿cachai? Le va a encontrar una razón de ser y va a sostener el síntoma en el tiempo a través de eso. Por eso Claro. es difícil estar en terapia, a diferencia del capítulo pasado, cuando dijimos que si bien ya es difícil que un narcisista patológico entre en terapia, sea por una neurosis grave o por una estructura más psicopática, podía trabajarse en él bajo su propio narcisismo. Estos ya son peores, o sea, en el momento que el loco le diga a su analista que tiene este síntoma, lo reconozca, en la próxima sesión va a llegar ya justificándolo y te va a poner un nuevo desafío en escena. Puede que tenga terapia, pero va a tener que también, como lo hace con los síntomas, va a tener que mantenerla toda la vida, también para poder, no, como que es difícil que vaya a la cura. Claro. ¿Qué más? Neurótico, la ansiedad. Estábamos comentando delante. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad neurótica y la ansiedad limítrofe? La fronteriza, la ansiedad Fronteriza. fronteriza. Es que así lo define Kemper, pues en definitiva estaba hablando de este libro, ¿cachai? Eh, Él de personalidad fronteriza va a tener una ansiedad que la va a definir Kemper como flotante, algo que va a estar permanente, es crónica. Este tipo de estructura siempre va a tener ansiedad. Y a diferencia de la ansiedad neurótica, que en sí también es difícil definirla, porque la ansiedad en sí ya se define como una preocupación ante algo una incertidumbre ante algo que no sabemos, ¿cachai? claro, Que no logramos depositarlo, por lo menos el neurótico va a saber eh, diferenciar de alguna manera reconocer en qué momento se pone claro. ansioso, Hace como la bajo qué relación circunstancias. entre determinadas situaciones, no sé, por darte un ejemplo, empieza a sentir ansiedad cuando se acaban las vacaciones y tienes que entrar de nuevo al trabajo o a los estudios. ¿Eh? O en un cambio O de cuando vienen los trabajo, exámenes, o un cambio de trabajo, un cambio de domicilio. Son cuando cosas tiene que que, podía ser la relación entre la ansiedad y un hecho. En cambio, en el otro es difuso, está ahí nomás, no sabes qué la y, provoca. y de cierta manera también le es funcional, pues, por algo la mantiene. Si eso es lo que Claro, se dice en esto, que esta estructura, bajo su fragmentación, disociación yoica, y los mecanismos de defensa que despliega van enfocados como para poder lidiar con esto, mantener, en cierta manera el yo se reconcilia con sus síntomas y por mm, eso lo mantiene. Y al reconciliarse con el síntoma, es bien difícil que aparezca esta figura del analista a, de alguna manera, fracturar esa relación ya ambivalente que puso, porque en el fondo está reivindicando pecho malo, pecho bueno, mamá mala, mamá buena. mm, Ya lo reivindica, eh, mira, qué buena palabra, buen concepto. de Sí, psicología porque barata. psicología barata. Mira, a ¿Qué propósito otros de síntomas? la ansiedad, ¿cómo la combatimos algunos? Con nuestro querido What Snake, o con los cigarritos, ¿cierto? La comida. Aquí pasamos a otro de los síntomas que describe Don Otto Kemper, que son los excesos. ¿M? En las personalidades fronterizas van a estar siempre por ahí metidos ciertos excesos con drogas, alcohol y el tema de la comida también que les decía. De hecho, trastornos alimenticios puros y duros, desde bulimia, anorexia o obesidad. ¿M? ¿Qué Claro, opináis de eso? Porque, pucha, acá en Chile la otra vez veía que estábamos como en un ranking así como de los 5 primeros países alcohólicos que consumen así, pero a destajo el jarabe espirituoso. no creo que sea así. Ah, Ah, están súper equivocados, po, gente prejuiciosa. ¿qué se creen, weón? Eh, Mira, el tema, ¿sabes lo que pasa? Es que uno puede estudiar mucho
desde lo teórico con respecto a ciertos temas, ciertas patologías, o ya que estamos hablando de Kemper, clasificaciones psiquiátricas dentro de criterios diagnósticos CIE-10 o DSM-5, lo que sea. Pero a mí, una vez solamente, me tocó una chica que fue diagnosticada por psiquiatra y todo como anoréxica. No he tenido muchos trastornos de alimenticios, pero más encima yo creo que fue mal diagnosticada. Y ojo, y aquí, menos mal que tocaste ese tema, aquí podemos hablar un poco más de los síntomas o fenómenos elementales psicóticos que se ven en la estructura fronteriza, ya lo más alucinatorio. La Mm, anoréxica, lo principal que tiene es que hay una falsa apreciación del esquema corporal. exacto. Ella se ve al espejo y puede estar en los mismos huesos, pero se sigue viendo gorda, ¿ya? Mm, Puede sentir mucha hambre, pero siempre va a faltar. Hay un tema que tiene que ver mucho con acuérdense el capítulo de la psicosis cuando definimos la esquizofrenia, que se sufre más en el cuerpo, que la mm, esquizofrenia era como una suerte de histeria en la neurosis y la paranoia una suerte de neurosis obsesiva, ya, como hermanas. Otro gran Eh, aporte de psicología barata sí, de ¿te acuerdas? Guillermo. Sí, pues. Ya, en ese caso, aquí el síntoma está depositado en el cuerpo, que es lo más o menos lo psicótico que se puede ver dentro de la estructura fronteriza. Mm, Entonces la anoréxica se ve gorda, hay una distorsión de la realidad visual, o sea, alucinatoria. alucinatoria. Mm, Eh, Voy a permitirme hablar de este caso porque esta chica fue bien interesante porque ella era muy flaca, pero a diferencia de la anoréxica, que había sido diagnosticada y maltratada, no me refiero, aparte era maltratada, pero mal terapiada para hacer la diferencia, eh, ella reconocía que estaba flaca y que era un problema y no quería morirse por inanición, pero no podía comer. Entonces empezamos la entrevista y cuando de alguna manera empiezo a detectar componentes que lo podía asociar más a esto más fronterizo, le pregunto, eh, bueno, me contó su vida, que vivía con su marido y un bebé prácticamente de 2 años, que ella había tenido que renunciar a su trabajo para poder quedarse en la casa y que este marido era un tipo proveedor que no tampoco era un buen acompañante, un buen amante, por así decirlo. Entonces, eh, le pido que me defina o que me relate respecto a su familia de origen. Y en esa familia de origen eran todos obesos, todos. Mamá obesa, papá obeso, hermano obeso, todos obesos y buenos para comer, ¿cachai? Muy buenos para comer. Sin embargo, había un tema tabú en esta familia, un tema bueno, un tabú, po, que se sabe pero no se habla, que era que el padre siempre tuvo una familia paralela y ella tenía hermanos más o menos de su edad. Eso la madre lo sabía, pero no se hablaba de eso. Cuando él salía supuestamente a trabajar, todos sabían en la casa que se había ido a ver a la otra familia, pero no se hablaba de eso. En la cena de Navidad y cena de Año Nuevo, el padre llegaba tarde con el pedazo de cena y todos lo esperaban, sabiendo que venía de la otra casa, ¿cachai o no? mm, Y ahí, cuando él llegaba, comían el pedazo de cena que él paraba. Entonces, yo siempre, y a morirlo, me gusta el psicoanálisis, entonces yo le voy a dar primero, o sea, me voy a enfocar en mi lectura psicoanalítica, pero antes no podemos dejar de hacer mención de esta gran escuela que son los sistémicos, particularmente mm, la escuela de Milán, donde dirían que ella hizo síntomas en este grupo familiar, ¿cachai o no? Todos mm, obesos y ella con evidentes problemas de alimentación, mm, claro, muriéndose de inanición. Pero vámonos a lo que me apasiona. En cierto punto, ella no tenía ganas de adelgazar, ni mucho menos de no comer, sentía mucha hambre y sentía que lo necesitaba. Ella lo que tenía era una fobia a la deglución, no podía, y dentro de esta fobia habían estos componentes obsesivos también que pensaba que al tragar se iba a atorar y se iba a ahogar.
¿cachai? mm, Entonces era el miedo al morirse, al desaparecer. Es muy fronterizo eso, mm, muy borderline. Ya. Además, ¿cuál es la lectura que yo le hago y le interpreto el síntoma? Entonces, lo que pasa es que esta reparación que hacía tu padre con una buena mesa, con la mejor carne, con todo rico, las mejores botellas, todo el vino y bla, 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 es un cuento que tú no te tragas. Tú no te quieres mm, tragar ese cuento. Y claro. resulta que en la relación con su marido, que transferencialmente buscó un tipo de las mismas características y cuando empezó a detectar este abandono afectivo, transferencialmente le empezó a pasar lo mismo, porque en el intento de escapar de este grupo familiar se casa con un buen igual al papá. ¿Cachai? Entonces ahí ya empieza esta fobia a la reclusión, porque no me voy a tragar el que me vengan a comprar poco menos con la comida. Todos son obesos menos yo. Mm, Ya, pero eso, y ojo también a los psiquiatras que pueden decirse eminencia o todo, pero es fácil ver síntomas, es fácil decir anoréxica, anoréxica. Esta cabra estuvo a punto de morirse por inanición, por ser mal diagnosticada. mm, Afortunadamente, ahora come. Y le dije que el final de la terapia iba a ser con los dos comidas, como me salgo de lo clásico, pues, bueno, ¿cachai? mm. Invítame a un restaurante cuando te sintáis bien. Y eso hizo, po. Y ahí terminó, po. La sesión me la Excelente. pagó en un restaurante con una muy buena comida, comió bacán, su abrazo y chao. No sé cómo está ahora. A lo mejor estará muerta. Ah, ya. No, no, está bien si la conozco. O sea, sé que está bien. Oye, qué buena, Guillermo, buena resolución. Y claro, mira, como decía esto era más cercano a este tipo de estructuras, pues, que son mal diagnóstico, porque eso es, pues de repente hay marcados síntomas que no, por sí solos no son nada. ¿M? Y mira, los excesos, claro, los excesos de alguna manera están ligados también a la ansiedad y a otras de estas características sintomáticas que tienen estas estructuras que es la impulsividad. ¿M? Porque claro, y esa impulsividad también está ligada al tema de la promiscuidad sexual, si lo piensas bien, pues, sí, es como toda la serie de cosas, pues, la ansiedad, el exceso te lleva a una sexualidad desinhibida y también a una cuestión más agresiva, más desbordada emocional. ¿Ah? Claro, Eh, lo que la psiquiatría llama dificultad o trastorno en el control de impulso, como darle ese nombre. Sí, po. Pero también por lo mismo, o sea, acá todo es una impulsividad también en cierto punto justificada, que se va a los extremos, exacerba esta impulsividad neurótica que este síntoma que en cierto punto rompe un poco las barreras de la represión y muestra un poco así ya componente agresivo, mm, pero después repara, pues. Amor, odio, culpa y reparación, después exacto. repara y el super yo viene y lo hace mierda, ¿no? Este loco se lo merecía, así pesqué un gol, le saqué la chucha como tú me contáis delante, no sé si fue en cámara o tras cámara lo del guardia, Ah, claro, un guardia de tras cámara. supermercado en Puerto Montt que le pegó a un mechero. Claro, claro, y ahí completamente desmedido, fuera de lugar, así, fuera de sus atribuciones también como guardia. Eh, claro, él solamente se entregó a esta pulsión agresiva. ¿M? Que, claro, mira, de hecho, por lo que estuve investigando, muchas de estas personas llegan a instancias clínicas producto de problemas específicos que siempre tienen que ver con conflictos con los demás, ¿ah? Que van desde las agresiones verbales, las peleas, hasta cuestiones físicas, ¿cierto? Que hacen que las personas de alguna manera también tengan relaciones interpersonales problemáticas, de mala onda. Siempre andan peleando con los vecinos, peleando con la familia, peleando con los amigos.
Que es una de las características que vimos la semana pasada de los narcisistas patológicos, que tienen relaciones de carácter utilitario. Entonces, si no sé, pues, tú soy mi amigo, ¿cachai? Y yo te digo, oye, Guillermo, ¿puedes hacer, no sé, pues, weón, ir a testificar en un juicio por mí, ¿cachai? Eh, y tú no tenías idea, me decís, no, compadre, yo como, ¿cómo voy a hacer eso si yo no sé qué te pasó? Y, que soy maricón, man, ¿cómo no vaya a ir? Y paso del amor al odio, así, de 0 a 100, ¿cachai? Sin matices. ¿Mm? Entonces estas Claro. personas suelen ser como bien solitarias, pero no les importa un carajo, po, si el otro está mal, Y, no y uno. sí, y claro, y en estas reacciones siempre, como son limítrofes, fronterizos, se van a los límites. Y lo que también se podría como mal interpretar dentro de los fenómenos elementales psicóticos como trastorno bipolar. No, no son bipolares, se van a No. los límites, ¿cachai? Eh, pueden estar llorando raja, bueno, y de repente terminar con un chiste y después preguntarte, oye, ¿por qué estaba llorando? ¿Cachai? Ni siquiera acordarse. ¿Ya? Claro, Eh, mira, ese es otro y- elemento sintomático, que hay como ciertas lagunas mentales. Olvido, pero no es el olvido, de eh, psicopatología de la vida cotidiana que vimos. claro, claro, no es una defensa neurótica. Es una cuestión, no sé a qué responderá, para serte sincero. Creo que debe haber ahí algo más a nivel orgánico que produce esto lagunas, no he olvido. He escuchado testimonios de pacientes que me cuentan que, no sé, pues estaban en un lugar y aparecieron en otro y no se acuerdan cómo. Y que eso los angustia mucho. Escopolamina, ¿Ah? escopolamina se llama eso. ¿Escopolamina? Sí, pues no, es una droga que se usa para sedar a las personas, ¿cachai? No, incluso, no sé si será la misma que se usa a nivel cutáneo, pero hay, ¿cachado? Ese tipo de delito que es donde te rozan, güey, y te Ah, hacen ya. absorber a través de la piel una droga que te provoca estas amnesias temporales, pues, bueno, y Mm, totalmente una solución, ¿cachai? No es que te duermas, sino que te inhibe la voluntad del yo mm. y te ¿Cómo provoca se llamaba una esto? amnesia temporal. Pero en estos casos no, en estos Mm, casos les pasa, la mente les juega una mala pasada. claro. Qué otro síntoma tú crees que... yo creo que este sería lo último que, para mí, yo, según lo que recuerdo del libro, sí. Cabros, tengan en consideración que estos son temas que nosotros los ponemos de acuerdo, hablamos mucho durante la semana, pero no es que, weón, tengamos que uno no tiene el tiempo de leerse el libro, pues, weón, ni cagando, o sea, es como, Pablo, ¿te acordáis cuando tuvimos la clase de tal? Y ni siquiera estudiamos en la misma universidad, sino que teníamos más o menos la misma escuela. Era Mm. como esa trilogía del barrio Yungay. Claro, Entonces, escuela de Yungay. oye, claro, el Pablo me pregunta a mí, oye, puta, ¿cómo te manejas en esto? Sí, ya te molé con esto, o viceversa. Entonces, pero ya, de acuerdo a lo que ya podríamos irnos acordando, nombramos estos síntomas neuróticos exacerbados y psicóticos inhibidos, por así decirlo, para que Mm. quede ahí en el medio, este comodín, que sacan el Joker, ya, Comodín. que este weón, fronterizo, conchetumare, ya. Y le puso una zanja como casta, así, eh, Claro. una zanja con cocodrilo y anaconda. Ahí demuestra lo fronterizo que es el weón, a todo esto. Ojo, ojo, Claro. ahí en esa propuesta de mierda, weón, que. No, y el loco se va al límite, Fue su weón, acto poético. le preguntaron, weón, en el programa de periodístico, oye, ¿cómo se te ocurre una zanja? Y el weón, dale con la zanja, weón, así ya. Ahí tengo un ejemplo, Cas, ya. A todo esto el El discurso de Boris, síntoma. weón, ya. Eh, bueno, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué quedaría? El, La hipocondría. eso, tal vez lo hipocondriaco, los síntomas conversivos, claro, que tienen como componente alucinógeno a diferencia de la histeria clásica de conversión, ¿cachai? De la histeria neurótica.
estos tipos tienen síntomas conversivos, pero también va enfocado en alucinaciones, pues, weón, como, ¿cachai? Se mete estos más psicóticos esquizofrénicos, de lo alucinatorio en esa conversión histérica. Por eso, cabros, por eso el comodín, el Joker que tira, pues, weón. Estamos en presencia de una psicosis, weón, porque, puta, alucinaciones táctiles, Mm, que es una falla de la percepción, pues, una alteración de la percepción clara, pues. O sea, claro. hay personas que incluso tienen orgasmos porque han alucinado que están en presencia de una relación sexual genital, porque responde mucho a esa fase que es determinante, la fase genital. ¿Cachai? Mm, Las alucinaciones táctiles en zonas erógenas, aunque no lo crean, son súper recurrentes en psiquiatría, po. Mujeres que alucinan que las están violando, ¿cachai? O al revés, pues, hombres que también alucinan con esto, pero que se dan cuenta a cierto punto que no están con un otro, no es que estén viendo a la otra persona, sienten la sensación. Entonces, ahí el Joker, ¿dónde está? Es una mm, agua conversiva, netamente, pues, parecido a la claro. histeria, pero con Como esos componente casos de alucinógeno. mujeres que son violadas por fantasmas, es que he escuchado Sí, que, pues, que sienten como la penetración, pero no, no hay nadie. Están como solas en un lugar y... o que las tocan. Sí, exacto. pero O hombres esto típico también. que me están cargando, Sí, me ¿cachai? están No, cargando. a mí me ha tocado igual pacientes que han tenido esto de que en la noche no pueden dormir y todo, pero en cierto punto van al psicólogo porque también se logran dar cuenta de que a lo mejor no tiene que ver con lo más paranormal, Mm. que no lo estoy desestimando y Pablo Ah, sabe no. perfectamente que no. Pero yo Mm. no voy a hablar de eso porque aquí está un programa de psicología. Y tampoco voy a mencionarlo en una psicoterapia, o sea, si ella me va a ver porque ella dice esto no es algo paranormal, sino que es algo más conversivo, como yo le daría el nombre, Mm. no voy a entrar, ay, pero no he pensado que a lo mejor te está visitando a tu abuelita, no, pues, bueno, o sea, obviamente que no. Eh, si ella visita, si visita un grupo, un chamán, que el chamán sabrá qué hacer de acuerdo a el ir a aprender Claro, de una ramita, constelación familiar. ir a bailar, ven, 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 te acordás, para de sufrir, para. Sí, o sea, ¿Te hay acordás de ese harta weón, no? terapia ahora. El bebé, ya. Y eso, bueno, y lo hipocondriaco ya sería como darle más vuelta al asunto, porque que Mm, tiene que ver con la invención de enfermedades, también con componentes psicóticos, ¿cachai? mm. Eh, Claro que, bueno, igual la hipocondría, mencionar que la persona efectivamente tiene los síntomas, ¿ah? Y, no sé, él siente, por eso es algo que raya en lo psicótico, porque es alucinatorio. Eh, ¿Cómo se descarta con el examen? O sea, si va alguien y dice, no, tengo todos los síntomas de un cáncer al colon, y va al médico y el médico con toda su expertise y sus exámenes, etcétera, descarta por completo el diagnóstico que el mismo paciente se hizo. Y por el contrario, pues, la persona está súper sana, ¿ya? Pero tiene todos los síntomas, él siente que, no sé, pues tiene un tumor. ¿Mm? Respecto a estas cuestiones de lo conversivo, eh, también esa cuestión como de que sentir que tenéis caminando una araña en la espalda, así, no, no hay nada, ¿cachai? Y después te rascáis así, dejarte herido, weón, porque te picó una araña que no existe, como ejemplo. Eh, Eso, a propósito de esto que dices tú de lo hipocondriaco, les voy a contar nuevamente, puta, me ha tocado contar anécdotas, pero a propósito que se me acuerdan. Hay tanto, llegáis a un nivel tal de, ah, hipocondría, que obviamente muchas personas empiezan a investigar por sí solas y ver su clasificación en Google, po, weón. mm, Y Google eh, te va a llevar al DSM-5, o sea, te va a matar, po, weón, ¿cachai, no? sí. Entonces, he llegado al punto de escuchar a personas que dicen que tienen una combinación de depresión que los mantiene vivos.
porque tienen abulia depresiva, ¿cachai? Que se define netamente como un tipo de depresión que te impide movilizarte, estás totalmente bajo de ánimo, entonces no te dan ganas de hacer nada, pero por otro Desvitalizado. lado también tendrías depresión endógena que los movilizaría a suicidarse, pero Mm. están vivos porque en la combinación de ambas te haría como una suerte de paja de matarte, weón. Soy tan flojo que me da paja matarme, ¿sí? ¿Cachai o no? Claro. Imagínate, weón. La baja matarme, weón. Me da fatiga. Por eso no. Me voy a matar, pero preferí evitar las fatigas. Claro. Eso, pues, Oye, mi querido compañero. sí, porque quiero comentarle así unos datitos. Según las estadísticas, son más las mujeres que padecen de este tipo de estructura que los varones. No sé a qué se deberá. Quizá. Oye, espérate, Pablo, ¿Mm? disculpa, me están tocando el timbre y aquí parece que son sordos, weón. ¿Me voy a Dale, esperar vamos a un hacer poco? una pausita para terminar. Ya, hemos vuelto. Ya atendiste el timbre. Sí, no es lo mismo que me pasó la otra vez cuando me vinieron a pedir la comida. Ahora se deberían ofrecer hacer trabajos de todo tipo. Ah, mira, qué interesante. Ya. Puta que le echaba de menos a Santiago, weón. De- en Santiago Ya. pasan esas cosas. No, sí, pues, weón. Obvio. Eh, Oye, bueno, les estaba comentando este tema de las estadísticas, ¿ah? Que son más las mujeres las que padecen este tipo de estructura que los hombres. O no sé si la palabra es padecen, ¿eh? Que la tienen. Igual quería hacer dar una opinión al respecto. ¿Ah? A mí me tinca que eso igual tiene que ver por el tema como de nuestro sistema que es más bien, o sea, no es más bien, es patriarcal, y que hay varias de estas cuestiones que en los varones como que no son tema. El ser promiscuo para uno es bacán, po, weón, ¿cachai? El ser agresivo, uno toma y pelea, po. Ah, Entonces, claro, pero estoy hablando del contexto del tiempo que se escribió el libro, porque hoy en día yo no lo veo que sea así. claro, claro que sí. O por el tiempo del que data esta estadística. O claro, el libro que es la referencia para los psiquiatras. Entonces, claro, si tú vas al psiquiatra y cuentas, no sé, tu experiencia, si te está atendiendo un psiquiatra varón de no sé, pues, de más de 50 años, probablemente no vea como algo tan anormal ciertas conductas en un varón a que las tenga una mujer. Mm. Como eso, lo mismo que el tema de la sexualidad. Oye, Y, eh, a todo esto, según mi registro y según los tuyos, también estoy seguro que ya con respecto a los contenidos del programa lo tendríamos que estar despidiendo. Simplemente hacer algo que va a sonar como muy mamón. Ya que hablé del cambio de vida, quiero saludar, si es que me ven más adelante, no estoy ahí pidiendo suscríbanse, sino ya tendríamos muchos más, a mi nuevo equipo. Si en algún momento ven este programa, bacán. La raja trabajar con personas que tienen, no sé, weón, es que es difícil mencionarlo, pero tú también viviste en San Felipe, weón, y de sí, verdad que son diferentes, ¿o no? sí, es distinto. Es una ciudad bien especial. Es decir, para mí lo único malo que tiene es que hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío. Sí, Pero todavía no me ha tocado eso, pero es me un han dicho lugar lo mismo. bien interesante y bien particular. Esa parte de la quinta región interior tiene varias particularidades que la hacen especial. Ah, y Bueno, tiene unos vinos exquisitos y unas viñas muy entretenidas. sí, bueno, y eso, mencionar que han sido grandes personas, han acogido bien y por lo demás, bien inteligentes, pues bueno, y hay un par de psicólogos que son bien cabezones. Me gustaría en algún momento compartir aquí, no sé si no, en este paso de nosotros, chao, no lo he dicho nada. No sé. Ya. Bueno, yo creo que eh, estaríamos como Mira, finalizando. ¿Mm? el tema que dije el capítulo pasado, sí, efectivamente era de Django, que
que es de la niña que le impedían su libertad por ser esta niña perfecta y alimentar el narcisismo del padre. Mira lo que he hecho con mi hijo, habla idiomas, Ah, toca la piano. canción. La canción Oye, sí y era a de piano. propósito del capítulo pasado, bueno, en realidad no es el capítulo pasado, es sobre el capítulo de la mitología que hicimos hace un tiempo. Por favor, vayan a verlo. Recibimos algunos comentarios bien interesantes. Eh, Quería como aclarar, o sea, no sé si aclarar, pero comentar ciertas cosas. Hablamos del canibalismo, que a propósito del papá de Zeus, eh, que, ¿cómo se llama? De Cronos, perdón. Eh, que el canibalismo de alguna manera era un tabú en el ser humano desde siempre. ¿M? Por eso se utiliza tanto como cuento para establecer ciertas normativas de civilidad. ¿M? De este ser humano que se desprende del animal, el canibalismo está, pero en un nivel así ya de tabú, que ¿no? Es imposible, es como imaginarte a tus papás teniendo sexo, uno no puede tolerar esa idea de comer algo de su misma especie, que está incluso en algunos animales. ¿M? También hay pocos animales que practican el canibalismo. En uno de los comentarios se nos hacía mención de que eso no era efectivo porque las hembras de los gatos, de las perras, de los perros, cuando tienen crías que no están como aptas, las comen. Y sí, eso es efectivo. Pero estuve tratando de averiguar si es que había un concepto distinto al de canibalismo, que es comer a tu misma especie. Y no lo hay. Entonces, claro, efectivamente, si hay canibalismo en un perro, en un gato que se come a su cría, que hay una madre que se come a su cría porque no está apta, ¿ya? Pero hay una diferencia entre lo que estábamos planteando y ese fenómeno, que tiene que ver con que, no sé, pues, como adulto, como un humano que ya entiende, está normalizado, socializado, uno no come otra especie. O sea, perdón, no se come a alguien de su misma especie. ¿Mm? Yo no sé, pues, habían algunos pueblos, que de ahí viene la palabra caníbal incluso, que no sé si es un término que se empleaba para nominar a una tribu de indios taínos, creo que son, que ellos sí comían a sus muertos, ¿m? Por un tema ritual, ¿ya? O en la guerra se comían el corazón del enemigo porque le atribuían ciertos poderes, ¿m? Como que tú al comerte el corazón de tu enemigo incorporabas su poder Absorbía a su ti. poder. ¿Ya? Entonces es una cuestión completamente religiosa, no es una cuestión como una práctica de alimentación, ¿ah? Que es el tabú, a eso Claro. nos referíamos. Y en el caso de los perros, de las perras que se comen a las crías, es una cuestión eh, filogenética, que tiene que ver con que el aporte de la especie no sé, pues, al sistema, ¿cachai? Tiene que Tiene que ser ver óptimo. eso tiene que ver con el instinto de preservación. El Es como instinto de perpetuar tu preservación. especie. Y Claro, por lo mismo los animales en la manada, los machos alfa se pelean por la hembra y la elfa, cacha, el medio lapsus, weón. Ven que soy esotérico, weón. Sí, no lo voy a hablar acá. La, la hembra elige al macho ganador, no porque sea una sádica que le gusta ver como dos hueones se pelean por ella. Eso en la cultura humana sería una cosa patológica, po, weón. Que exacto, una mina vea cómo se pelean dos hueones por ella, ¿cachai? Pero en este, no sé cómo llamarlo, pero mundo animal, ¿cachai? Tiene que ver con perpetuar la especie, estos componentes claro. agresivos. De hecho, el sexo
tiene un componente agresivo, pues bueno, está incluso asociado a un lóbulo frontal, ya me puse aquí psiquiátrico, que tiene que ver con una glándula, la glándula hipófisis que genera, ahí va a ganar estas críticas, pero búsquenlo. Y si no, verga, como dicen los mexicanos. Pero que es la hormona de la agresividad, pues, la testosterona, pues, weón, que está Claro, asociada a la autoconservación, pues. En el exactamente. fondo, la práctica sexual también tiene un componente agresivo, y de ahí es donde se van derivando las relaciones objetales, que tienen una ambivalencia, una base agresiva. Mm. Eso lo estoy contestando a propósito de un comentario. ¿Por qué no lo habíamos hablado antes, weón? Tanto que hablamos la semana y no. Porque sí, ahora que me recuerdo que creo haber leído algo así. También con el Kraken, sí, Ah, claro. claro, Bueno, para era la cerrar misma la persona. idea esta del en el canibalismo, claro, es patológico si no es una cuestión ritual o que responde a las prácticas religiosas de ciertos pueblos, que tiene el caso del silencio de los inocentes. En Claro, ningún Aníbal caso Lecter. el canibalismo O, es una o, cuestión, o una en la práctica tragedia de los aceptada. Andes, en la ¿Mm? tragedia de los Andes, que es muy cercano a esta película me encanta, que es El Señor de las Moscas, donde claramente cuando te ves expuesto Ah, claro, a un contexto en el que no estás en la cultura, remítase al capítulo del malestar en la cultura, recuérdense que la pulsión primaria siempre tiene que, es agresiva, egoísta, es narcisista, siempre tienen que de pasar por un desvío para socializarse. Y ahí tenemos una regresión, pues netamente los locos tenían que claro, sobrevivir y se comieron a sus compañeros, pero por un asunto de supervivencia, no es exacto. canibalismo, no es una opción. Claro, ¿No? es Si canibalismo como la práctica, pero no es canibalismo como no sé cómo explicarlo, no es el concepto, es la práctica. ¿M? claro, Pero no es que está ellos asociado sean a eso, caníbales. está asociado más a la supervivencia, a mantener tu Exacto. cuerpo vivo. Y eso es lo que hacen las perritas cuando se comen al cachorro que le faltan las patas. Porque un perro adulto no se come a otro perro. Pueden Claro, matarlo, pero no se lo va a devorar. ¿Ya? es lo que hace esta madre psicótica en el fondo cuando se suicida con sus hijos, ¿cierto? Y Exacto. dice, me voy a matar con ellos porque si yo me voy a matar, pues, pero si, eh, Los dejo primero, acá. los dejo acá, ¿quién los va a cuidar? ¿Qué va a pasar Exacto. con ellos? ¿Podrán Y sobrevivir mira, sin mí? esa sería una ¿Cachai? buena analogía. Claro, eso Ya, es, no es canibalismo. Caníbal sí hay una especie de monos que se llaman cóbolos, que esos sí son caníbales. No sé, pues si van locos un cóbolo adulto y pilla un cóbolo más chico, se lo come. eh, Ahí oye, son amigo, animales caníbales. en el fondo te pusiste a investigar por ese comentario. Eh, Es que sí, sí, es que está bien. Sí. Yo siempre le he pedido que comenten las cosas, de por que lo hagan supuesto. para poder Entonces, es que generar esta instancia. te También, digo que bueno que terminó el programa así, bacán. Porque no eh, lo habíamos conversado, no lo habíamos tocado el tema, pues, bueno, pero eso me gusta que no, se haya dado de esta forma. Con respecto al Kraken, parece que sí, sí, asumo, pero el monstruo que Perseo petrificó con la cabeza de Medusa es griego y es una creación de Hades que lo hizo para castrar y derrotar al padre como en Tótem y Tabú, que eran los titanes. Era un claro. monstruo mucho. Ahora es un pulpo gigante. Kraken, al parecer, es un concepto alemán que no sé, Sí, o romano, no tengo idea, no, pero es nórdico. En nórdico, nórdico. es que mira, de lo que yo dependo ahí es que es como muchos otros mitos, como muchas leyendas son transversales a todas las culturas. Entonces, no sé, po, el Kraken, pulpo en alemán, ¿ya? Y es la misma bestia, pero está en distintas culturas. Y claro, se da la confusión porque incluso en la película esta que hay de Perseo, no recuerdo cómo se llama en este Es que yo no momento, veo la película, esa película se llama La batalla de los dioses, Lucha de no, Titanes. no, esa es Dragon Ball Z, esa es Dragon Ball Z. La Lucha de Eh, Titanes se llama, algo así, Guerra de Furia, Titanes, Furia, Furia de Furia de Titanes. Titanes. Y ahí hablan No, del esas películas Kraken. están igual que Troya, son películas que yo cuando hablé de Troya y del personaje Aquiles el capítulo pasado, me baso en el poema de la Iliada, pues, weón, Claro, ¿cachai? no, sí, mira, muy Bien, probablemente en literatura también van a hablar de Kraken en Grecia.
porque como te digo, es un calamar gigante en el fondo. Sí. ¿Mm? Y tal como delante tuvo ese lapsus de la elfa y los elfos son seres elementales de la tierra que gobiernan y son protectores o guardianes de todo lo que tiene que ver con las minas, los volcanes. No, los volcanes no, esas son las salamandras, antes de que me linchen los comentarios. ¿Verdad? El, ya, pero son los seres elementales de la tierra y del norte. Los elfos, ¿Mm? los duendes y los gnomos. Esos son creaciones, o sea, no voy a poner en telejuicio su existencia o no, pero en Irlanda se habla de ellos, y acá también, pues, weón. Y en Sí, Chiloé se habla del ¿cómo se llama? Del trauco, Trauco, de los entonces, imbunches. sí, entonces por lo mismo, ¿cachai? El elfo, el duende se conoce en todas partes, entonces no le tomé a lugar ese comentario del Kraken. Claro. Eh, ¿Y Oye, sabes lo que más me sorprendió? recordé que en uno de los primeros capítulos, hablando sobre la pulsión de vida del Eros y la pulsión de muerte, en vez de decir Thanatos, dije Thanos. Y como que más de alguna vez dije Thanos, como pulsión de muerte, y Thanos es un personaje de Marvel, pues, en vez de decir Thanatos, y no me di cuenta. Y parece que ninguno de la gente que nos ve tampoco se dio cuenta de No, ese acto fallido. pero me acuerdo que al siguiente programa hiciste la reparación. Ah, sí, Me yo acuerdo me que di también lo cuenta, sí. aclaraste. Oye, bueno, ya para ir finalizando, quiero hacer una pura comentario, no sé si me lo permito. Acuérdense que yo les dije unos capítulos atrás que si alguien se sentía ofendido no sé, una herida narcisista ha provocado algún malestar, créanme que lo he hecho de todo corazón, cabros, no hay más. Entonces, eh, aquí yo veo, porque de verdad, güey, me gustó cómo se dio la conversación, porque no habíamos tocado este tema, po. Eh, ya, sí, la persona que hizo esos comentarios, le agradezco mucho, bacán que lo haga saber, porque nos genera estas instancias, es un combustible. Entonces, y aparte de eso, nos da la oportunidad de extender un poco más este carrete, pero una pequeña cosa que me sorprendió, hubiese, todo está genial, pero termina diciendo no me odien. A ver, yo desde el primer programa, no lo repetí a partir del quinto, pero siempre estaba pidiendo que por favor, insultos, garabatos, tomatazos, lo que sea. Jamás te voy a odiar por eso, porque no soy patológico, pero tengo muchos componentes narcisistas y para nosotros eso es que me eches benzina. ¿Cachai? O sea, de verdad, no te voy a odiar por eso, al contrario, te amo. El, yo me, me preocupo más por el cómo terminas eso, porque de cierta manera hace unos comentarios que son destructivos, pero, o sea, constructivos, mira el lapsus, pero al mismo tiempo tú también estás, de cierta manera, sabiendo o pensando que vas a generar un malestar. Y el pedir que no me odien es algo súper regresivo, po. O sea, si vas a ver este programa, a ti, párate en el punto cuando hablamos del psicoanálisis inglés, Melanie Klein, amor, odio, culpa y reparación, ¿cachai? No es bueno quedarse pegado en la fase del odio, porque ahí lo vinculamos de manera ambivalente. Exacto. Entonces, no te puedo decir algo, bacán, bacán, y lo hago por ustedes, pero no me odien. Eso es muy fronterizo. Eso. Ay, Dios. Bueno, no se sientan intimidados a comentar, porque esto está abierto y como bien dijo Guillermo, aceptamos con el mismo respeto y cariño tanto los comentarios positivos como los negativos y también pues, muchas gracias cuando nos rectifican respecto a cosas en las que eventualmente podamos habernos equivocado o pegado al carril, como se dice acá en Chile, eh, a propósito de los temas que tratamos. Es todo bienvenido aquí. Y también, pues, Sí, para que se den estas instancias, sí, esto es súper buena onda, ¿ya?
Nos vemos la próxima semana. Como ya le adelantamos, vamos a hablar respecto a la antipsiquiatría, un italiano que a mí me gusta mucho, que eh, era Basaglia, Ramazzotti. No, Franco Basaglia. ¿Ya? ya. Nos vemos, Oh, que va gente. a tirar, puta que va a tirar mierda de corazón en ese programa. Ya. ¡Ay, sí! Toda mi envidia a los médicos, weón. Tuve que ver la escuela de medicina. Nos vemos, gente. Abrazos. Chao, hermano. Estamos Chao, hablando. cuídate. Por boa.